Pidot sufre de una curiosa alteración en la vista. Ve en blanco y negro. Con ayuda de su esposa y un profesional, tratarán de remediarlo. Hola, soy Allison. Bienvenidos a la 15ª entrega de la 6ª temporada de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos Negro es Negro, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. El médico forense que revisó el cuerpo constató su deceso a raíz de haber recibido 17 puñaladas. Se trataba de un hombre de alrededor 30 años. Sobre la mesa, su ropa, vestimenta de color negro. En la otra camilla, una mujer de 40 y pico. Motivo de su muerte, heridas cortantes en su cuello y rostro. Además le habían arrancado el cuero cabelludo. Por ahí le comentaron que eso no era de tono gris pálido, sino que era amarillo. O, en otra ocasión, que el gris oscuro era rojo y que debía de tomarlo así, como viniera, sin dilación, sin hesitación, aceptarlo y punto. Bidot quedaba en silencio, como si fuese un niño que recién lo hubiesen reprendido, y que mientras, por su mente, pasaren, yendo y viniendo, miles de conjeturas. Quizás, evocación de sus padres, y si hubiesen sido los culpables por haberlo engendrado con esa falencia de ver solamente en blanco y negro. Acromatopsia, la llamaban. Eugenia andaba todo el día con un pañuelo cubriendo sus cabellos. Y que no se le escapara alguno, o se atreviera a asomarse una o dos briznas porque serían presto acomodadas dentro de la tela. Y esto era penoso. Sus amigas le decían que tenía una hermosa cabellera roja. Su madre, al ella nacer y presentar su escaso cabello de tonalidades rojizas, la cedió a una nodriza que se encargó de amamantarla y cuidarla hasta los 15 años. Desde ese entonces hasta que consiguiera novio y se casara, por instancias de su madre debió cubrir su cabello. Soraya detestaba el color rojo. Y existía una posibilidad que lo hiciera debido a que su propia madre la hubiese retado, al descubrir que había manchado las sábanas de la cama con su primera regla. Algo acerca de lo cual Eugenia tampoco fuera instruida. Sin embargo, no fue necesario que se casara con Bidot para que se liberara de la maldición echada por su madre, lo mismo continuó cubriendo su cabello con el pañuelo. Bidot intentó disimular que no solo no era capaz de distinguir los colores, sino que, además, su mundo de visión se redujera a la luz y la no luz. Podía disfrutar, eso sí, de distintas gradaciones de grises y sombras, o del blanco y el negro plenos, pero no más. En una oportunidad, tanto a la Marina como a la Fuerza Aérea no le permitieron el ingreso, por razones obvias. Un sargento le explicó que le hubiera resultado muy difícil y complicado tener que distinguir entre las señales de peligro o de advertencia. Le recomendó que fuera a consultar a un especialista. Llegado a casa, entre decepcionado y malhumorado, le comentó a su esposa que lo habían rechazado por haber descubierto que su propio coeficiente intelectual sobrepasaba al resto, y eso lo consideraron provocativo. Pero Eugenia, escuchando esto, de inmediato entendió que le estaba mintiendo, dado que ella conocía perfectamente cuál era su problema. Y el hecho para nada sencillo de cubrir su cabello pelirrojo era, en parte, dedicado a él, por ser condescendiente al saber que no pudiera congraciarse con su tonalidad. Bidot quedaba observándola pensando lo buena que era.
Sabía que no solamente el hecho de no mostrar su cabello lo hacía por él, sino que era una patente demostración de respeto por su difunta madre, sin interesar los años que hubiesen pasado desde que falleciera. En realidad, Eugenia llegó a su madurez sin preguntarle, sin descubrir por qué su madre odiaba el color rojo. Fue un tema pendiente, nunca conversado, ni siquiera durante la habitual sobremesa de los viernes a la noche. Papá Guillermo fumaba su pipa con la candidez de siempre, sintiéndose orgulloso de contar con una mujer como Soraya. Él tampoco inquirió, alguna vez, acerca de esa curiosa costumbre. La había conocido con el cabello cubierto con un pañuelo de seda, jamás le preguntó si fuera por motivos religiosos o qué. Simplemente, le hizo el amor para recibir la gracia de parir a Eugenia. Ya, con eso, tuvo suficiente. Luego del parto, se sentó a fumar su pipa, y nada más. Se conformaba con muy poco. Vidot meditaba mucho el asunto, y mientras lo hacía, golpeteaba entre sus dedos el pequeño rectángulo de cartulina que el sargento le había cedido, donde figuraba el teléfono del doctor Chao Fan, médico filipino especialista en óptica, y que tuviera antecedentes de haber ayudado a un par de conscriptos a corregir cierta indiferencia que padecieran al identificar los colores. Estos dos soldados, para evitar que hubiesen sido echados de la fuerza, se las arreglaban bastante bien, disimulando su deficiencia mediante la asociación de estímulos sensoriales con algunos colores. Pero pronto descubrieron este engaño, y al ser enviados al doctor Chao Fan lograron corregir el defecto. Vidot habló con Eugenia acerca de la conveniencia de realizar una consulta. Tenía presente que, el hecho de lograr curarse, y, en breve tiempo, o mejor aún, de la noche a la mañana, pudiera ver los colores, fuera un importante golpe emocional que impactaría en su psiquis, necesitando otro lapso de tiempo para reponerse de la emoción provocada. Eugenia lo animó, no podía seguir así el resto de su vida, perdiéndose de la maravilla que significaba ver en color. Su mujer estaba en lo cierto. Además, también era sabido que sintiera vergüenza de que, tanto los vecinos como sus amigos, lo vieran ir por la calle con sus anteojos con lentes de distintos colores. Su ojo izquierdo lo cubría un tinte rojizo, y su derecho, verde. Aún así no había distinción en lo que viera, todas las degradaciones, desde el negro más puro hacia el blanco, pasando por los grises, era lo único que percibía. Y si algún desconocido que pasare por la calle le advirtiera que sus gafas contaban con lentes distintos, explicaba que había ido a ver una película tridimensional, habiéndose olvidado de quitárselos. Era una gran verdad, y su mujer, por un tiempo bastante extenso, como el que transcurrió desde su boda hasta el presente, había preferido callar, aceptando el destino impuesto, nunca haciendo los esfuerzos necesarios como para concurrir a un médico y tratar de curarse. Quizás esto ella lo hiciera porque Vidot aceptaba que se cubriera sus cabellos, no inquiriéndole el porqué. Y tuvo que llegar alguien de afuera, en este caso, un sargento, para que le diera un empujón y le recomendara un tratamiento. Eugenia decía que los dioses se habían compadecido de su situación y que era loable que se hubiese decidido. Vidot se comunicó con Chao Fan, concertando cita para el viernes a la tarde. Fue sin sus anteojos, hubiera sentido escozor que lo viera con ellos. Hubiese tenido que darle muchas explicaciones de por qué los usara. Al entrar al consultorio lo recibió una muchacha muy hermosa. Lo hizo tomar asiento mientras le avisara al doctor. La sala de espera estaba decorada con reproducciones de pintores famosos, lo que le provocó envidia de saber que cualquier persona normal pudiera apreciar los colores empleados. Chao Fan se asomó a la puerta de su despacho, pidiéndole que entrara. Chao Fan era un poco obeso, de baja estatura. Su cabeza, de forma de bola de billar, lucía su cabello cortado casi al ras. Sus ojos oblicuos denotaban rasgos orientales. Recibió la noticia de que Vidot veía solamente en blanco y negro. Y esto desde que tuviera indicios de razón. No tenía idea de cómo fuesen los colores,
pero se los imaginaba cada uno con sus correspondientes dimanaciones de ondas de luz. Chao Fan dijo que no se angustiara, que trabajarían sobre el problema de manera inmediata. Sentó a Vidot frente a una máquina que tenía un disco dividido en sectores pintados de distintos colores. Le dijo que el disco comenzaría a girar a gran velocidad y que se fijara el color que viera aparecer. Así, al girar el disco, solamente quedaba representado un gris claro, siendo lo que Vidot percibía. Chao Fan comentó que el mal era complicado, ya que él veía un verde o, a veces, un azul. Había una probabilidad y era que su curioso padecimiento tuviera origen psíquico y no físico. Y como también pudiera tratarse de sentir agitación y palpitaciones crónicas, le recomendó comprimidos que él mismo fabricaba, debiendo tomar uno cada 6 horas. Estando de regreso, al llegar a la esquina descubrió una sombra saliendo de su casa. Una sombra absolutamente negra, con imagen de hombre. Apuró el paso, pero la sombra desapareció de inmediato. Pudo distinguir, empero, su largo abrigo. Su mano tembló al girar la llave en la cerradura. Eugenia le preguntó si le ocurriera algo, al ver su rostro pálido. Él preguntó si había salido alguien de la casa, más precisamente, un hombre. Eugenia respondió que no, que estaba ella sola. Vidot llevó sus manos cubriendo sus ojos, pensando que había sufrido una alucinación. De inmediato, se sirvió agua en un vaso y tomó una de las pastillas. Con el correr de los días, notando que su visión continuara en blanco y negro, creyó conveniente hacer otra visita al médico. Hasta el momento, lo que sí había conseguido eran imágenes más contrastantes, tonos de grises más definidos. Pudiera decirse que, en un aspecto, hubiera mejorado en calidad de imagen. Preguntó a su mujer si el color de sus cabellos continuara siendo rojo. Ella tocó el pañuelo que los cubría y contestó afirmativamente, aunque de nada valiera que se los mostrara, los vería negros o, eventualmente, en una escala de grises. Su coloración, para Vidot, permanecía en completo misterio, ya que solamente se quitaba su pañuelo cuando se duchaba, y lo hacía siempre sola, no permitiendo su ingreso al cuarto de baño. Más de una vez estuvo tentado de quitárselo mientras estuviera durmiendo. Pero la idea de generarle mal humor lograba que desistiera del asunto. La siguiente visita que efectuó a Chao Fan probaron un método diferente. Mostró a Vidot una cantidad de cartones donde había círculos pintados con diferentes colores plenos. De las 50 láminas, Vidot solo pudo distinguir la gama de los grises. Y el amarillo era un gris más, y el verde, un gris más oscuro. En la medida en que pasaban los cartones una pátina de aburrimiento se fue generando en su rostro. Sin embargo, entre las cartulinas descubrió una foto de una mujer. Chao Fan dijo que se le había traspapelado por error y la retiraba porque no era bueno que se mezclara con el resto, el paciente pudiera incurrir en confusión y dar mal resultado la prueba. Pero habían sido suficientes los segundos que Vidot viera la fotografía como para entender que un gris distinto, nunca antes visto, lucía en sus cabellos. Esa tonalidad de gris le pareció sublime. Comentándoselo a Chao Fan aclaró que la foto estaba en color y que ella era pelirroja. Y como se mostrase interesado, y que pudiera actuar como un estímulo para corregir su visión, llamó a su secretaria. Esta mujer lucía guardapolvo blanco y cubría su cabeza con una cofia de enfermera. Chao Fan le pidió que se la quitara, solicitando, a Vidot, que le dijera el color de los cabellos. Vidot lo estudió por unos instantes, para comentar que eran negros, bastante oscuros. De inmediato, Chao Fan puso una de las cartulinas, la que tenía pintado un círculo negro, detrás de la cabeza de la mujer. Vidot comentó que su cabello había desaparecido, fundiéndose con el fondo de la lámina. Este efecto le hizo recordar la sombra que había visto salir de su casa y que pudiera haberse mimetizado con la oscuridad del ambiente. De esta manera, la falta total de luz crearía un efecto que lograra hacer desaparecer todo lo negro que se interpusiera en su campo visual.
Vidot agradeció a la enfermera por su participación, había logrado hacerle recordar que varias veces había visto una sombra deambular por la casa a oscuras. Hablaría con Eugenia, ya que ella siempre había dicho que nada hubiese visto o que nadie hubiese entrado o salido de la casa. Xiao Fan le recomendó que continuara con la ingesta de las pastillas y que volvieran a encontrarse la semana siguiente para someterse a otras pruebas. Vidot salió a la calle, pensando todas estas cosas. Estaba seguro que negro contra negro, alguno de los dos pasaría totalmente desapercibido. Nunca antes se había convencido de lo orgulloso que debiera estar al ver solamente en blanco y negro. Al llegar, encontró la casa en silencio y a oscuras. Desde el dormitorio se filtraba un haz de luz por debajo de la puerta. Con sigilo, Vidot se acercó. Del interior, se oían gemidos de placer. Al abrir, descubrió a Eugenia, desnuda, cabalgando sobre una sombra. Pero lo más impactante fue verla sin su pañuelo, y sus rojos cabellos meciéndose al compás de sus movimientos. Fue la primera vez en su vida que conoció el color rojo.